¿Qué tal, queridos colegas? Espero estén disfrutando de estos días, estos momentos también son importantes para poder tomar fuerzas para los próximos ciclos y pues también el tiempo para revisar con calma algunas estrategias o actividades que nos puedan apoyar en nuestra labor, a enriquecerla. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos va a enriquecer nuestra práctica. Este tema son las rutinas de activación y es pasar de ese discurso que es muy atractivo de cómo ciertas actividades o ciertos elementos pueden activar en nuestra clase los procesos de aprendizaje. Vamos a pasar de ese elemento teórico a la cuestión práctica, es decir, cómo realmente podemos llevarlo a cabo en nuestra práctica. Cuando hablamos de rutinas de activación, no hablamos de modas didácticas ni de ocurrencias para animar la clase, más bien hablamos de decisiones pedagógicas, conscientes que transforman el clima del aula desde el primer minuto y preparan al cerebro y las emociones y la convivencia para poder aprender. Es decir, son actividades fundamentadas que impactan de alguna u otra manera en los planos de formación de nuestros estudiantes y en la personal también. Entonces, no son adornos ni son disparadores de aprendizaje profundo. Buscan más bien el poder sustentar o fundamentar de una manera acorde a la dinámica el proceso de aprendizaje. Es decir, determina esas actividades que empujan al movimiento dentro de nuestra clase y que nos permiten al fin de cuentas marcar una diferencia donde comenzamos a eliminar las barreras de aprendizaje, como ya lo hemos platicado anteriormente. Sin duda, el momento de arranque es un elemento inicial que puede marcar la diferencia durante toda la clase o durante el tiempo que compartamos con nuestros estudiantes. Y si en este momento de arranque podemos lograr o detonar la eliminación de las barreras a través de estas actividades, sin duda podemos facilitar cómo va a realizarse la dinámica. Por ahí decía David Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Cuando averiguamos esto y lo tomamos como un punto de partida en nuestras sesiones, en nuestras clases, el enganche está presente y la forma en que va a aprender se va a facilitar muchísimo más. Aquí viene lo interesante y lo importante. Esto no pasa por accidente, esto se diseña, es decir, nosotros vamos a tener el tiempo necesario antes de impartir nuestras clases para poder considerar estos factores que permitan marcar una diferencia, porque de alguna otra manera podemos establecer cuáles son las características del grupo, sus elementos importantes, sus líderes, la dinámica que hay. Incluso desde antes que comencemos, podemos dialogar con colegas que ya estuvieron presentes en ese grupo e incorporar algunas dinámicas que no son determinantes. Definitivamente, cuando nosotros investigamos sobre un grupo o sobre sus características, tenemos que tener presente que esto no es determinante y que es un punto de partida que puede tener una variación y que puedo ser flexible para ir modificando las adaptaciones que vayan necesitando a lo largo de ese camino. Ahora bien, sin duda, cuando nosotros activamos el proceso de aprendizaje, respetamos una historia cognitiva y emocional del estudiante, es decir, esos conocimientos previos que ya trae. Y sin duda, el darle valor a lo que él tiene significa también para él el poder trabajar estos elementos pues de una manera muy clara, de una manera muy significativa.
y que a veces perdemos de vista por la misma dinámica de las prisas y el abarcar los contenidos. Pero no debemos dejar pasar la oportunidad al arranque de nuestras sesiones, el poder darnos el tiempo para poder planear este proceso de intervención. ¿Cuál es el principio clave de las rutinas de activación? Y esto es muy honesto, esto es algo que me ha tocado vivir, que he compartido con algunos colegas y a lo cual llegamos a la conclusión, ¿no? Sin duda, los elementos clave para esas rutinas de activación son activar la mente, emoción y cuerpo, porque aprender no es solo un acto cognitivo, tenemos que involucrar ese plano socioemocional y que pueda el alumno construir en una aula emocionalmente segura y socialmente compartida el conocimiento previo. Entonces, este es uno de los elementos claves para poder realizar las actividades. Conectar también con el contenido y con la experiencia, es decir, no solamente el concepto teórico o lo que es, sino cómo tiene un impacto en su vida, de dónde viene, cómo se relaciona y que empecemos a tener un conocimiento integral, construyéndolo con ellos, involucrando, como ya lo comentamos, estos planos socioemocionales o estas estructuras que nos permiten aterrizar bien la clase que vamos a impartir. Hay que dar una voz al estudiante también. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio, antes de explicar, permitamos a los estudiantes el compartir sus puntos de vista y los elementos que, acorde a su experiencia, han intervenido sobre ese tema. Tenemos que trabajar también con la reducción de la ansiedad cognitiva, especialmente con esos grupos o personas de nuestro grupo que tienen miedo a equivocarse. Y esto es una realidad. ¿Cuántas veces nuestros estudiantes dejan de participar por la cuestión de ser juzgados, por la cuestión de sentirse señalados y sentir que el error les va a causar puntos menos o van a tener una situación adversa? Este es un punto importante que tenemos que considerar para la activación de nuestros grupos. El llevarlos a esa conciencia de grupo, partiendo de lo individual, de que el error es parte del aprendizaje y que cuando nosotros nos permitimos equivocarnos y analizamos en qué nos equivocamos, podemos trascender en conjunto ese error. Entonces, cuando estamos con nuestros niños trabajando nuestros temas y uno de ellos se equivoca, es importante tomar el tiempo indispensable para poder analizar en grupo qué es lo que pasó, evitar las burlas y al contrario, construir el camino para el aprendizaje. Esto aplica para todos los niveles y esto aplica también con un sentido totalmente humano, con un sentido que les permita no solamente pensar en el proceso del aula, sino también cuando nos incorporamos a la vida, qué pasa con el error. ¿Cuántas veces no les ha pasado o nos ha pasado que en nuestra vida profesional y nuestra vida personal, cuando cometemos un error, nos podemos llegar a caer, nos podemos llegar a emocionalmente bloquearnos? Entonces, esta es una excelente oportunidad en estas rutinas de activación de trabajar con nuestros estudiantes el error, trabajarla de manera intencionada y de una manera significativa. Sin duda, el trabajar el error nos permite favorecer el aula segura, favorecer ese espacio donde sé que voy a aprender y aprender para la vida. Por ejemplo, decía por ahí Vygotsky, cuando entendemos la activación con una mediación pedagógica acompañando al estudiante en su zona de desarrollo próximo, estamos facilitando esos pasos que va a dar. ¿Por qué? Porque lo estamos empujando también a que asimile y tome sus decisiones. Cuando reconocemos que aprender implica reorganizar esquemas mentales y no solo recibir información, ahí es también cuando nuestros estudiantes dan el paso significativo que les va a permitir en toda su carrera académica, pero sobre todo personal, poder desenvolverse. Y bueno, ¿todo esto para qué?
para llegar precisamente a esas actividades de alto impacto para nuestras aulas, para nuestros salones. Esas actividades de alto impacto que nos permiten iniciar pueden llegar a ser la diferencia para todo el proceso de aprendizaje. Y vamos a partir con un concepto que me gusta mucho, que se llama el anzuelo cognitivo. Resulta que ese anzuelo, como su nombre lo dice, es el gancho donde nosotros vamos a preparar el camino. Al iniciar nuestra clase, nosotros cuando lanzamos ese anzuelo cognitivo, puede estar representado por un meme, por un video, por una imagen, por un chiste, por una experiencia, por un objeto material, por una situación específica que pueda llamar la atención. Y al hacer este proceso de lanzamiento del anzuelo cognitivo, tenemos que tener en cuenta que se va a reforzar esa imagen, objeto o suceso por una pregunta detonadora. Esa pregunta detonadora es: ¿qué crees que tiene que ver esto con lo que veremos el día de hoy? ¿Para qué? Para que en conjunto empecemos a analizar y despertar la curiosidad y atención sostenida, es decir, que se siga el proceso para poder averiguar esa relación. Y los elementos clave para la memoria, el trabajo en equipo y cómo señalar el procesamiento de información que vamos teniendo. Es decir, ya que realizamos este ejercicio, poder comentar abiertamente con ellos cómo percibimos, cómo escuchamos, cómo socializamos, cómo intercambiamos experiencias y cómo llegamos a una conclusión de algo que también que ya traíamos, que compartimos, convivimos y que enriquecimos. Este tipo de trabajo sin duda nos permite lograr esos alcances a nivel cognitivo y a nivel de aprendizaje. Entonces, ¿qué otro elemento también nos puede servir durante este tipo de procesos? Resulta que hay un semáforo cognitivo y ese semáforo cognitivo, como una actividad detonadora de inicio de clase, nos va a permitir, a través de una práctica sencilla pero de muy buen impacto, y créanme que lo he implementado en varios niveles y me ha dado muy buenos resultados. Ese semáforo cognitivo que vamos a implementar tiene los colores verde, amarillo y rojo, que podemos llevárnoslos en una cartulinita para poder señalarlos. El verde quiere decir que ya lo domino. El amarillo quiere decir lo que más o menos entiendo. Y el rojo lo que me genera duda. Y con esto podemos compartir esos colores para que nuestros estudiantes lo identifiquen, lo relacionen y también vayan compartiendo en qué nivel de conocimiento se encuentran y así poder reforzarlo en conjunto. Entonces, aquí estamos jugando también con esa percepción, con esa integración y con los elementos que me permiten realizar un diagnóstico de una manera distinta. Este semáforo podemos llevar las laminitas para repartirlas o también podemos pedirle a nuestros estudiantes que lleven su material, que lo puedan realizar y poder manejarlo a lo largo de todas nuestras sesiones o todas nuestras clases. Puede ser algo permanente que nos permita desarrollar ese proceso o esa sensibilidad. Hay otro elemento también muy interesante como detonador de inicio de clase que se llama la pregunta imposible. Resulta que la pregunta imposible es una pregunta muy compleja, es una pregunta que lo que busca es decir, ¿cómo es posible o cómo se puede hacer o qué hay que hacer, ¿no? O sea, que lleve a ese impacto donde el estudiante, más allá de frustrarse, lo encaminemos para analizar, para investigar, para tener ese punto de vista sobre el valor de esa disonancia cognitiva, para generar un aprendizaje significativo y profundo. Esas preguntas imposibles, en muchas ocasiones, cuando las sabemos manejar y las enfocamos, nos permiten llevar al aprendizaje significativo. Ahora vamos a revisar algunas rutinas que es importante durante la clase que podamos implementar o podamos compartir. Esas rutinas que van durante la clase, discúlpenme,
nos pueden permitir retomar la atención de los estudiantes. ¿Qué pasa durante la clase? Cuando ya llevamos un momento avanzado en la clase, hay instantes en que los estudiantes se pierden o ya no están poniendo atención, ya nomás nos están dando el avión. Entonces, en esos momentos es cuando estas actividades marcan también una diferencia, es decir, cuando nosotros estamos en pleno tema a mitad de clase, podemos implementarlas, podemos poner pausas activas donde podemos pensar, comentar y compartir. Esto puede ser un pequeño ejercicio de 15, 30 segundos o un minutito donde detonemos un tema que sea quizás un poco diferente a lo que estamos platicando y que veamos al final de cuentas cómo lo podemos encauzar nuevamente a la clase. Cuando nosotros mantenemos un ritmo de enseñanza parejo, llega un momento en que la atención se dispersa. Llega un momento en que el aprendizaje no se da. Por eso, durante nuestra sesión de clase, cuando lleguemos a este momento, que casi todos sabemos identificar cuál es ese momento, es decir, cuando están todos distraídos, es cuando entra esta actividad. Y cuando entra esta actividad nos permite retomar la atención. Es decir, podemos pedirles también que se levanten, que se cambien de lugar y lanzar esta pregunta sin que se sienten, que estén parados al momento de realizar esta pregunta. ¿Para qué? Para que la actividad físico, emocional, social permita enriquecer la respuesta que vamos a obtener y nuevamente tener la atención. Este elemento nos permite también encauzarlos. ¿Para qué? Para que ellos vayan razonando y comprendiendo la dimensión de su aprendizaje. Esto también se le llama microretos cognitivos. Tener preparadas tarjetitas, tener preparadas actividades, tener preparado debajo de los asientos alguna técnica dinámica poco esperada. ¿Para qué? Para que la sorpresa sea una forma de atemperar o adaptar a ese reto que están teniendo. Y esto definitivamente les cambia la dinámica, porque cuando no esperan los cambios, cuando salen de esa área de confort, de solo escuchar el speech que nos estamos aventando súper motivados, pero ellos ni en cuenta, es cuando también favorecemos ese choque, y ese choque causa un aprendizaje y una regulación que permite también el poder captar nuevamente su atención. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a esas rutinas para cerrar con sentir. Esas rutinas de metacognición. ¿Se acuerdan qué es la metacognición? El aprender a aprender, la reflexión de cómo llevamos a cabo nuestra práctica de aprendizaje. Pues resulta que estas preguntas al cierre es un ticket de salida consciente que nos permite a través de preguntas breves combinadas con actividad, que eso siempre se los recomiendo, es decir, pregunten, pero que exista actividad. ¿Y qué existe esa actividad? Parar, sentarse, respirar profundo, cambiarse de lugar, salir del salón, implementar alguna técnica, es decir, quien tenga la pregunta tiene la pelotita, se la lanzamos, nos la regresa, o también algún tipo de dibujo. Tenemos una variedad increíble de estrategias que podemos implementar y estas siempre van a facilitar, cuando no se esperan, la preparación para el aprendizaje que se pueda dar. Entonces, esas preguntas para cerrar nuestra clase puede ser desde las más sencillas como ¿qué fue lo más claro de hoy? ¿Qué sigo sin entender? ¿Para qué me sirve esto en la vida? Hasta preguntas más profundas específicas de algunos de los temas. ¿Para qué? Para que en conjunto se construya el conocimiento, la experiencia, el aprendizaje y cómo lo vamos a implementar también allá afuera, fuera del salón de clases. ¿Qué es importante? El poder comprender la conexión futura de que esto que hacemos en el aula no solamente se queda para el aula, no solo se queda como un aprendizaje no negociable, sino es un aprendizaje para la vida que permite dar los pasos necesarios para seguir adelante. Estas rutinas de activación y teorías del aprendizaje, sin duda, nos permiten fortalecer la atención y la memoria de trabajo, como explica Philip LeBerge y Samuel J. Samuels
El aprendizaje significativo, la transferencia del conocimiento y la autorregulación y metacognición se favorecen cuando realizamos estas actividades y de preferencia de manera sorpresiva para poder favorecer esa regulación. Además se integran de manera natural en este tipo de procesos metodologías que ya utilizamos normalmente, como el aprendizaje basado en proyectos, el diseño universal para el aprendizaje, el aprendizaje cooperativo, la educación socioemocional, la educación de servicio. Y los beneficios que tenemos con este tipo de actividades es que el grupo entra en un modo de aprendizaje, baja la resistencia y la apatía, aumenta la participación auténtica, comprendida y asimilada, y el docente, por lo general, con estas estrategias también nos llegamos a relajar. A mí me han servido muchísimo también para relajarme cuando estoy algo tenso o llego a la clase pensando en alguna otra situación. Me permite otra vez aterrizar. El aula, sin duda, cuando se convierte en ese espacio seguro, es el antecedente perfecto para poder favorecer el aprendizaje. Queridos colegas, sin duda este tipo de temáticas nos enriquecen. Déjenme su experiencia con aquellas actividades que les han servido a ustedes para poder marcar esas pautas de aprendizaje significativo en nuestras aulas. Compartamos, enriquezcamos, crezcamos juntos y sin duda no perdamos esta visión de apoyarnos unos a otros. Su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos aportamos nuestro granito de arena. No nos olvidemos apoyar y enfocarnos también a enriquecer todo lo que aprendemos, no solamente a tener escenarios donde son en contra de nuestra formación, escenarios negativos, sino también buscar la manera de construir estos escenarios positivos de experiencias para nuestros estudiantes y para nosotros. Nos vemos la próxima, les mando un gran abrazo. Si no los veo, que tengan una feliz Navidad y aquí seguimos compartiendo. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones.